Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, son las 4 en punto. Estamos en el curso Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos un lunes a esta hora, 4 de la tarde, en que nos ponemos en contacto con ustedes para llevarles a todo el país, a través de internet, por supuesto, al mundo, a quienes se han inscrito en este programa, la posibilidad de aproximarnos al mundo de la infancia y a la protección que éste demanda. A las 2.500 personas inscritas y que durante ya 14 semanas nos han venido acompañando, un saludo fraternal, muchísimas gracias por hacerlo. Estamos llegando casi al final de este curso y lo único que podemos hacer es darles las gracias y decirles que ha sido un gusto este espacio, esta aproximación, esta mirada de la infancia y el cuidado que hay que tener desde lo territorial con los más pequeños. En la medida en que estamos llegando al final, poco a poco, ya no queda nada, quiero invitarlos a completar la encuesta de evaluación final. Ustedes saben que este curso es posible porque hay quienes de alguna manera lo hacen posible, lo apoyan, lo estimulan, lo empaquetan, lo editan, lo llevan al espacio de las redes. Todo ese equipo necesita un feedback y que les digan qué cosas hicieron bien y qué cosas podemos mejorar. Así que la evaluación está colgada en la web del curso, también está en Facebook. Si usted prefiere contestarla en la red social, no hay ningún inconveniente. Pueden ustedes también pasar a la sección de materiales de la web, donde no solamente encontrarán el contenido que hemos utilizado en estas 14 semanas de trabajo, sino donde podrán encontrar también material complementario a este curso. La semana pasada nos abocamos al tema de la voz de los niños y los adolescentes, una estrategia para garantizar su derecho a la participación, y fue un programa muy fresco, porque lo que tuvimos fue la voz de los propios jóvenes, de los propios adolescentes, que se comunicaron con nosotros y nos contaron cómo hacen ellos en su espacio cotidiano, en su localidad, para poder tener espacios de representación. Conversamos en ese momento con César y con Lucero, César miembro de la Red Interdistrital de Municipios Escolares, y con Lucero, coordinadora de la Red Analit de Huancavelica. Fue una conversación muy rica porque los dos, que además entraron en simultáneo, tuvieron la gentileza y la buena onda de contarnos qué cosas sentían y cómo estaban viendo el vínculo, la construcción de un vínculo con los adultos para mejorar sus espacios, sus encuentros, sus posibilidades. Fue un programa que además tuvo la presencia de especialistas. Estuvo Francesco Tonucci, quien nos mandó unos comentarios y unos videos. Ustedes lo saben, Francesco Tonucci, pedagogo italiano, arquitecto, promotor de la ciudad de los niños, que ha tenido además una escalada a nivel latinoamericano muy interesante. Y conversamos también con Rosa María Ortiz, lo recordarán ustedes, ex integrante del Comité de Derechos del Niño y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las aproximaciones, los puntos de llegada del programa de la semana pasada? Bueno, el derecho de los niños a participar, a opinar, a ser escuchados, a ser tomados en cuenta, ¿no es cierto?, tiene un marco jurídico global ineludible, la Convención sobre los Derechos del Niño, que además está refrendada en legislación nacional. Por lo tanto, hay herramienta jurídica para que desde lo local, desde el territorio, los temas de infancia no queden subsumidos, sino por el contrario, sean muy importantes y sean tenidos en cuenta. Luego, Tonucci, por ejemplo, le pidió a los adultos aprender a escuchar y a poner en práctica lo que los niños producen, dicen, manifiestan, sienten. Tonucci fue muy claro en señalar que la mayoría de adultos escucha, sonríe y sigue para adelante. Es decir, no interioriza lo que le han dicho los más jóvenes. No le hace demasiado caso. Sienten que como no tienen la suficiente preparación académica, porque no han leído lo que se han leído otros, porque no han vivido lo que se han vivido otros, los jóvenes no tienen demasiado espacio para la expresión. Pero Tonucci dice lo contrario. Hay que escucharlos en su condición de jóvenes, por tanto, en su condición
de ciudadanos. Y Rosa María Ortiz destacó la necesidad de crear ambientes seguros y respetuosos para que participen los niños, las niñas y los adolescentes. En el mundo joven, en el mundo adulto, los espacios a veces se conquistan con presión, con lobbies, con movilización ciudadana. Pero ¿cómo hacen los jóvenes? Los jóvenes necesitan la apertura, necesitan desde el comienzo que los espacios de participación estén dados, si no les va a ser muy difícil poder conquistarlos, aunque de hecho hay experiencias que ponen en evidencia que cuando los jóvenes trabajan, cuando son voluntarios, cuando se suman, cuando están en redes, son capaces de hacer cosas absolutamente increíbles. Bueno, y claro, como todas las semanas pusimos a disposición nuestro foro que tenía la pregunta la semana pasada: ¿en qué espacios y cómo participan los niños, las niñas y los adolescentes en tu localidad? Y algunas personas nos escribieron. Por ejemplo, nos escribió Mayer Ríos Supingagua. Mayer es de Lima, de Santa Anita, él es educador y nos dijo: en mi distrito no hay espacios de participación para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dijo él, la municipalidad promueve eventos recreativos en parques, plazas de armas. Estas actividades son variadas: talleres educativos, bailes, juegos, talleres de verano. Es importante que tengan un espacio donde expresar libremente ideas y opiniones. Mayer, en tu distrito algo hay. Lo que podríamos en tal caso cuestionar es que solamente está dedicado a lo cultural, no a la expresión, en otros términos, la expresión más política, por ejemplo. Así que, Mayer, gracias por escribirnos. Y finalmente también quería compartir que Enda Quiroga, desde Chincha Baja, ella es abogada y nos escribió y nos dijo: en mi localidad tienen poca participación. Ya no se promueve por parte del gobierno local la participación activa de ellos. Justamente también tienen en pantalla allí el mensaje de Enda Quiroga desde Chincha Baja. Pero sí se ve que desde los municipios escolares de cada institución educativa se promociona la participación de niños, niñas y adolescentes. El municipio escolar tiene sin duda una destacada participación y también lo destacó Edna Quiroga desde Chincha Baja en este mensaje. Muchísimas gracias a todos por la participación, por sus comentarios, por sus puntos de vista. 4:08 p.m. Quiero que me acompañen, si ustedes por supuesto me lo permiten, a hacer un breve recorrido de lo que ha sido este curso. Un recorrido que de alguna manera nos cuenta cuáles han sido los abordajes y cuáles han sido los puntos a los que nos hemos ido abocando semana a semana. Adelante con las imágenes. El 3 de febrero hicimos nuestra introducción, tuvimos objetivos, contenidos y una plataforma de curso virtual. Fue una aproximación al programa, al curso. Ya teníamos en ese momento más de 2.000 inscritos, cifra que se incrementó a 2.500 con el avance de las semanas. El 3 de febrero comenzó esta aventura. Imagínense, todavía no teníamos ni idea que la pandemia iba a llegar. El 10 de febrero el Pacto Social por la Infancia y sus componentes fue el tema. Hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, de las obligaciones de los estados y las prioridades del Pacto Social por la Infancia. Pusimos a disposición de ustedes una serie de materiales que nuestros propios invitados compartieron en su momento. El 17 de febrero, la semana siguiente, tocamos el tema de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Hablamos del marco normativo e institucional para la gestión local a favor de la infancia. Esto fue el 17 de febrero. El 24 nos hicimos la siguiente pregunta y se la trasladamos a todos ustedes. ¿Qué hacer en las municipalidades para priorizar acciones en favor de la infancia? Porque es un curso que ha mirado el tema desde lo local. Por lo tanto, los alcaldes de pequeños gobiernos locales podían hacer uso de esa información y validarla. Hablamos del rol de la municipalidad, de las demunas, pensamos también en recomendaciones. El 2 de marzo hablamos de las demunas, un espacio donde algunos municipios han invertido tiempo, son muy activos, están pensados, ¿no es cierto?, para todo el tema que nos trajo este curso, pero en otros gobiernos locales hay un abandono muy grande del peso de la demuna. Hablamos de las funciones, de las competencias y de cómo se articula
con lo local, con las llamadas comudenas, recordarán ustedes. El 9 de marzo hablamos de presupuesto en la infancia. Quizás de todo lo que vimos en este curso, este fue el capítulo un poco más técnico, un poco más denso, pero era importante tenerlo sobre la mesa porque hablamos de presupuesto público, hablamos de los programas de incentivos para los municipios y sobre todo del monitoreo de la ejecución de gasto, que no son temas fáciles, pero que hay que mirar sin ninguna duda. El 16 de marzo y hasta el 6 de mayo ya la emergencia sanitaria se había declarado. Durante ese tiempo estuvimos un poco, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo reformulamos? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿De qué manera podríamos establecer contacto con nuestros participantes? Porque claro, era una pena, habíamos comenzado bien, estábamos teniendo un gran número de personas enganchadas con la propuesta y esto de alguna manera rompió con el avance. La emergencia sanitaria nos hizo preguntarnos cómo se puede posicionar al gobierno local en relación con la infancia, la niñez y la adolescencia, pero en el marco de la emergencia sanitaria. Eso fue cuando regresamos ya del parón que tuvimos. El 11 de mayo reiniciamos entonces con el tema de gestión por la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. A partir de allí, el COVID-19 y la situación de pandemia nos obligó a repensar las líneas de trabajo. Ya no podíamos mantener lo que habíamos establecido y planteado desde el comienzo. La emergencia nos obligó, sin duda, a que ordenáramos un poco internamente el curso para pensar en esto y que este curso les sea de ayuda, que no quedara como una cosa teórica y abstracta. Trabajamos el rol de los municipios en la emergencia y la distribución de las canastas. Hablamos con personal de la PCM, recordarán ustedes que nos dieron algunos alcances. Luego del 11 de mayo, el 18, hablamos del impacto del confinamiento en la niñez, con énfasis en el incremento de la violencia. Los chicos pequeños que no podían salir de casa, que tenían serias restricciones, que además en algunos lugares donde las casas son más pequeñas, donde hay pocos metros cuadrados y donde hay familias numerosas, el hacinamiento sin duda ponía en peligro sobre todo a las niñas y a las adolescentes. No son pocos los casos de violación sexual ocurridas en el seno de los hogares en esta pandemia. Hablamos de la magnitud de la violencia, entre otros puntos. El 25 de mayo, la acción contra la anemia. Ahí un poquito que regresamos a lo nuestro, pero siempre en el marco de la emergencia sanitaria. Hablamos de estrategias efectivas, hablamos de impacto en la emergencia sanitaria, justo lo que yo les decía, y recomendaciones dadas posibles a los gobiernos locales. El 1 de junio hablamos del derecho a la educación en el contexto de la emergencia. Fíjense cómo inmediatamente la emergencia lo toma todo y se convierte en el marco de trabajo. No es como un cuadro, todo operaba dentro de ese cuadro, la emergencia sanitaria. Hablamos de educación a distancia, por supuesto la estrategia Aprendo en Casa, los avances y dificultades y las recomendaciones de una estrategia que el Ministerio de Educación tuvo que sacarse de la manga en muy poco tiempo para poder responder. El 8 de junio nos ocupamos de las nuevas formas de convivencia y los hábitos sanitarios. Es que la nueva normalidad nos va a obligar a pensar muchísimo en esto. Vamos a tener que salir a la calle y no vamos a poder tener la misma distancia física de antes. Y aunque nos irrite y aunque nos moleste, habrá que decirles a los terceros que se pegan mucho, oye, no te pegues, arrímate un poco, mantengamos los 2 metros de distancia, tengamos las manos lavadas, llevemos la mascarilla. Bueno, de esto hablamos en el 8 de junio, de los factores que afectan este cumplimiento y de la importancia de obedecer las normas de salud en esta situación. El 15 de junio escuchamos la voz de los niños, esto fue la semana pasada y fue muy grato, porque cuando los jóvenes hablan y tienen cosas que decirnos, sin duda siempre es muy, pero muy interesante. Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero quiero plantearles la pregunta para el foro esta semana. ¿Por qué no se animan a contestarla? Nos va a ser muy útil también como información. ¿Cuál es el tema del curso que más les interesó? Hemos hecho un repaso a todo, ustedes lo pueden hacer con tranquilidad en la página web y la pregunta está ahí. ¿Cuál de los temas del curso fue el que más les interesó? A partir de sus respuestas se abre una serie de posibilidades para poder seguir implementando estos cursos virtuales y seguir trabajando con ustedes todo lo que tenga que ver con sus necesidades de aproximación teórico, de conocimiento de los temas que tienen que ver
principalmente con la infancia. Así que nada, gracias nuevamente por estar con nosotros y esa es la pregunta que ojalá se animen a responder. ¿Cuál es el tema del curso que más les interesó? Me voy a la pausa solamente diciéndoles que hoy vamos a hablar de la mirada integral a la protección de derechos de la infancia desde lo local. Es el tema que nos convoca hoy. Estaremos con Ana María Márquez, socióloga, directora de Save the Children. Estaremos con Hugo Razzuri, médico especialista en salud de UNICEF, con Nancy Tolentino, viceministra de la Mujer, y con Salvador Herencia, director general de Salgalú Comunicación. Con todos ellos conversaremos luego de la pausa. Son las 4:16. Pausa y volvemos. Este martes en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón hablaremos con Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, sobre cómo prevenir la violencia. También hablaremos con Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision en Perú, sobre el reinicio de clases en zonas rurales del país. Además, el doctor Jaime Delgado, excongresista y promotor de la Ley de Alimentación Saludable, nos hablará sobre las barreras burocráticas que ha declarado Indecopi en el uso de los octógonos en anuncios publicitarios. Esto y mucho más en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón. No te lo pierdas. Cuatro y 18 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en el curso. Gracias por estar en gestión prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. El tema de hoy, una mirada integral a la protección de los derechos de la infancia desde lo local. Y vamos a comenzar con nuestra primera invitada, Ana María Márquez. Ana María es socióloga, especialista en temas de infancia, niñez y adolescencia. Ana María ha sido directora de programas de Save the Children en el Perú. ¿Cómo estás, Ana María? Muy buenas tardes, bienvenida al curso. Gracias por acompañarnos. Los escucho, Carlos. ¿Me escuchas, Ana María? Perfectamente. Ajá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte, Ana María, con nosotros un ratito para poder conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta de poder participar en esta última sesión del curso, especialmente porque he podido seguir todas las sesiones y he estado ayudando a organizar la sistematización de esta importante experiencia. Ana María, para el tema que nos convoca hoy, entiendo que tienes una pequeña presentación. Yo quisiera darte un par de minutos para que podamos nos puedas ubicar en el contexto del tema que nos convoca hoy. Así que adelante, Ana María, te escuchamos. Perfecto. Mira, realmente de lo que se trata es de hacer un recuento de la información que durante estas sesiones se ha dado a los y las participantes y que permiten sustentar el por qué los gobiernos locales deben liderar la gestión a favor de la infancia, articulando los servicios y programas de su ámbito. En primer lugar, yo tenía una presentación en la que mencionaba la Convención, Tratado Internacional que reconoce al niño como sujeto de derechos, pero lo más importante, señala que los estados que han firmado la Convención tienen que garantizar todos los derechos que esta norma establece. Y este compromiso, esta responsabilidad del Estado con su infancia comprende todos los niveles de gobierno, desde los niveles locales hasta los niveles nacionales. Eso era lo que quería destacar de la Convención. Otro elemento importante de la Convención es que les dice a los estados
y por lo tanto a los municipios, a los gobiernos regionales, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Legislativo, que todas las decisiones que ellos tomen tienen que guiarse por el principio del interés superior del niño. Esto no es poca cosa. Esto es muy importante porque obliga, por lo tanto, a todos los niveles del Estado a gobernar teniendo como foco el interés superior del niño, y esto significa una gestión prioritaria a favor de los niños, niñas y adolescentes desde su jurisdicción, desde el ámbito local. Otro elemento que yo tenía identificado en el TPP es el Código del Niño y del Adolescente, que señala las obligaciones de los gobiernos locales con su infancia, pero hay un artículo muy importante que les da la facultad, los empodera para en el ámbito local cumplir funciones similares a las del ente rector. ¿Y esto qué significa? Significa que los municipios pueden articular todos los servicios y programas que hay en su ámbito y pueden también legislar desde las ordenanzas o de las normas municipales, ¿no? Otro elemento que sustenta el por qué los municipios deben asumir el rol de liderazgo en la articulación y en la gestión local a favor de la infancia son sus competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, que entre otras cosas les dice, ustedes tienen que tener planes de desarrollo concertado, planes locales, pero que se articulen a la política nacional. ¿Y eso qué significa? Que se articulen al Plan Nacional de Acción por la Infancia y que se articulen a los diversos planes que hay relacionados con la niñez. Por ejemplo, hay un plan nacional que tiene que ver con embarazo adolescente, hay un plan nacional que tiene que ver con violencia familiar. Entonces, los municipios cumplen una función importante de planificación, pero además de planificar, incluyendo la problemática de su infancia, tienen la facultad y la obligación de crear mecanismos o espacios de concertación, de articulación, que faciliten este trabajo coordinado con los otros sectores. No solamente tienen que crear espacios de concertación porque lo dice la ley de municipalidades, sino porque hay otras normas complementarias que les dan tareas específicas. Por ejemplo, la ley que aborda la problemática de violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar establece que las municipalidades tienen que liderar las instancias de concertación de lucha contra la violencia. Hay otra norma promulgada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que señala que en la estrategia de atención a la primera infancia, ellos también tienen que tener un mecanismo de articulación. Entonces, con esto que quiero señalar, Carlos, que los municipios no solamente tienen las facultades, sino tienen la obligación de asumir un rol de liderazgo, cosa que muchos no hacen, y es uno de los principales contenidos que a lo largo de este curso hemos querido transmitir. Bueno, Carlitos, yo hablo mucho, así que si tienes alguna pregunta, preferiría... No, Ana María, que vas a hablar mucho, hablas lo pertinente. Yo quería agradecerte la comunicación, pero sobre todo destacar entonces que los gobiernos locales tienen suficientes herramientas jurídicas y legales, además de obligaciones que cumplir para ocuparse de la infancia desde lo local, desde lo territorial. Eso es el mensaje fuerza de este curso, Ana María. Yo quiero agradecerte muchísimo. Pero yo quisiera agregar algo, Sí, Carlitos. por favor. No solamente tienen el sustento legal, sino tienen las herramientas. Ajá. El plan de desarrollo concertado es una herramienta, pero además está el presupuesto municipal. Buen punto. Que les permite asignar recursos de manera articulada a los programas presupuestales, que de los 37 que hay vinculados, aprobados para el próximo año, 10 tienen relación
directa con la infancia. Tenemos, por ejemplo, el articulado nutricional, el que tiene que ver con acceso a la educación, pero hay otros de violencia de género, pero hay uno que recientemente ha sido aprobado que tiene que ver con desarrollo infantil temprano, y este es un mecanismo que va a facilitar la asignación de recursos, pero también la rendición de cuentas, porque permite, cuando tú utilizas los mecanismos de monitoreo que ofrece el MEF, ver cuánto está destinando no solamente para garantizar desarrollo de los niños, sino también para protección. Y ese es un tema que los municipios no están dándole la importancia que tiene, ¿no? También tienes los programas de incentivos municipales, que el año pasado se enfocaron en el tema de la anemia, pero este año están vinculados a la lucha contra el COVID, y de las 3 metas, 2 tienen que ver con mercados que indirectamente benefician a la niñez, y uno especialmente tiene que ver con la nutrición, porque la meta tiene relación con la distribución de canastas. Bueno, Carlitos, y yo sé que el tiempo es corto, mil gracias. Ana María, era el dato que nos faltaba, es decir, además hay presupuesto y además hay incentivos para hacer las cosas correctamente. Ana María, un beso enorme, muchísimas gracias. De los vecinos a exigir cuentas. Un abrazo. Ana María ha estado con nosotros, Ana María Márquez, socióloga especialista de temas de infancia, niñez y adolescencia, y es directora de programas de Save the Children. Esas 2 filminas que ha compartido con nosotros son suficientemente explícitas para que ningún alcalde diga, esta no es mi tema. Son los niños, las niñas y los adolescentes su tema. Hay herramientas jurídicas, hay obligaciones de Estado de cumplirlas, hay presupuestos que se pueden usar para ello, y además hay incentivos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 4:28, me piden una pausa. Es una pausa breve, porque venimos con más aquí en Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este martes en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón hablaremos con Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, sobre cómo prevenir la violencia. También hablaremos con Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision en Perú, sobre el reinicio de clases en zonas rurales del país. Además, el doctor Jaime Delgado, excongresista y promotor de la Ley de Alimentación Saludable, nos hablará sobre las barreras burocráticas que ha declarado Indecopi en el uso de los octógonos en anuncios publicitarios. Esto y mucho más en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón. No te lo pierdas. Muy bien, y en este capítulo de este curso, que lleva hoy por nombre Mirada Integral a la Protección de Derechos de la Infancia desde lo local, con Ana María Márquez trabajamos el tema de la mirada más jurídica, más institucional, si ustedes quieren. Pero cuando hablamos de derechos integrales tenemos que hablar de salud, sin lugar a dudas. Estamos enlazados telefónicamente y vía Skype también con Hugo Razzuri, él es médico especialista en salud de UNICEF, y con él vamos a conversar sobre estas prioridades en la gestión local para proteger y promover la salud integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Doctor Razzuri, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Aló, no escucho. Doctor Razzuri, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Ahora sí te escucho. Gracias a usted por permitirnos estar juntos unos minutos. Vamos de lleno al problema. Recomendaciones para brindar una atención, sobre todo en gestantes, que es como el tránsito natural, el inicio de la vida. Si hablamos de gestantes, ¿cuáles son las recomendaciones de ese primer nivel de atención
para promover una salud integral en niños, niñas y adolescentes, doctor Errázuriz? Sí, bueno, Carlos, ahí tocas un tema muy, muy importante. Yo creo que en realidad todo el tema de la reactivación de los servicios de salud y sobre todo los servicios de atención primaria es un tema crítico en este momento, ¿no? Después de haber pasado todos estos meses de confinamiento, de haber tenido que hacer pausas relativamente obligadas a la prestación de algunos servicios, es momento de ganar el tiempo perdido y de retomar todo lo que se había avanzado, ¿no? Como tú sabes, especialmente para las gestantes, las intervenciones preventivas y de seguimiento son las que demuestran más efectividad, los controles prenatales, la identificación de gestantes en alto riesgo, que deben ser seguidas de maneras particulares, ¿no? Entonces, el desafío que tienen los servicios de atención primaria en este momento es cómo adaptan su proceder, cómo adaptan su manera de proceder de acuerdo a las características de su entorno, de acuerdo a dónde están, si son entornos rurales, urbanos, y comenzar a tratar de proveer los servicios más críticos, ¿no? El seguimiento de las gestantes de una manera periódica, si no se puede presencialmente, de una manera remota, la identificación de protocolos para que las gestantes que tienen alto riesgo y que necesitan ser evaluadas más frecuentemente puedan ser evaluadas ya sea en su domicilio, ya sea en el establecimiento, si sean necesarios. Y todo esto pasa por una gestión adecuada de los servicios que permita que los profesionales de la salud, por ejemplo, cuenten con los equipos de protección personal necesarios, con la capacidad de adaptar sus servicios de manera adecuada. Doctor Errázuriz, si me lo permite, quizás esta pandemia también ha puesto el énfasis en la necesidad justamente de fortalecer ese primer nivel de atención. Exacto, exacto. Nosotros, de alguna manera, la pandemia nos hizo voltear con mucha atención a qué pasaba con los hospitales, cuáles eran las necesidades que tenían esos altos niveles de complejidad. Y de repente, por algunas semanas, olvidamos mirar el potencial que tiene el uso de la amplia red de establecimientos del nivel primario del Ministerio de Salud, ¿no? Y la amplia capacidad que tienen los profesionales que están en esos establecimientos para contribuir no solamente al manejo de la epidemia y al manejo de los descartes, el manejo de los pacientes leves, pero también a la capacidad que tienen de contribuir con lo que siempre han hecho, que es mantener a los niños sanos, disminuir la anemia, disminuir la desnutrición crónica, disminuir la mortalidad infantil, por causas que en el Perú ya se habían vuelto raras, y que en este momento tenemos el riesgo de poder sufrir otra vez, ¿no? De acuerdo. Otro de los elementos, y que en este curso hemos hablado de ello, es la necesidad de agua y saneamiento. Además, y se lo digo desde el espacio más personal, yo tenía el prejuicio que la brecha de agua y saneamiento es insalvable en la medida de las grandes obras que demandan ingentes cantidades de inversión y de dinero. Pero resulta que hay fórmulas económicas probadas para dotar de agua y saneamiento a pequeñas comunidades y que son muy eficientes además. Exactamente, ¿no? Nosotros venimos desde UNICEF trabajando hace varios años en ese tema, particularmente el que tú mencionas. ¿Cómo podemos reducir la brecha de saneamiento rural, sobre todo en la Amazonía, que es tan marcada, ¿no? Claro. Y a la cual hasta hace algunos pocos años las únicas soluciones que se les ofrecieran eran estas soluciones tradicionales, como decimos nosotros, de ladrillo y de cemento y de grandes tubos, ¿no? Pero es cierto, hay otras maneras de proveer saneamiento por ejemplo, provisión de agua de lluvia o por una potabilización del agua in situ de manera local, de una manera simple, y medidas para la disposición discretas, o sea, para el saneamiento en sí, que son también, que pueden ser manejadas a nivel unifamiliar, con letrinas de compostaje seco, por ejemplo, que han demostrado, claro, y nosotros tenemos ejemplos que son muy efectivas y sobre todo que se pueden construir de manera local, que son muy aceptadas por la población y que son menos disruptivas con el entorno que, sobre todo las poblaciones indígenas, ¿no? Que son las que más afectadas están en este momento. De acuerdo. No quiero que se me pase la posibilidad de conversar con usted, doctor Errázuriz, sobre todo en el entorno urbano y urbano marginal principalmente, de los y las adolescentes, que en el marco de una pandemia tienen que vivir un hacinamiento que no es propio de su edad. ¿Cuál es el trabajo con ellos? ¿Hacia dónde hay que ir?
Sí, bueno, lamentablemente, digamos, la desatención crónica que han tenido nuestros adolescentes por muchos años no es ajena a esta pandemia, ¿no? Y en muchos casos, muchas de las decisiones que estamos tomando, con acierto priorizan algunas etapas de vida que de repente desde el punto de vista de salud específico pueden ser más frágiles, como las gestantes, los niños, que es muy importante, pero de repente eso nos hace perder foco con que hay otra población infantil que necesita de nuestro apoyo, necesita de una buena gestión pública que favorezca el preservar sus derechos, que son las y los adolescentes, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes tienen necesidades en términos de salud, de salud reproductiva, tienen necesidades de orientación sobre su salud nutricional y, muy preocupante, tienen necesidades también y muy intensas probablemente en este periodo con respecto a su salud mental, ¿no? Entonces ahí hay un reto que tiene que basarse en lo avanzado por el sector público, por ejemplo en la gestión de la salud mental comunitaria y la contribución que tiene el primer nivel de atención, incluyendo los centros de salud mental comunitaria, para poder resolver de una manera ingeniosa, y acá el ingenio en esta época va a ser fundamental, cómo nosotros podemos adaptar el sistema y las intervenciones a poder satisfacer a los adolescentes, ¿no? Estamos nosotros, por ejemplo, planteando, junto con el Ministerio de Salud, estrategias como centros o líneas telefónicas o líneas digitales de atenciones de problemas de salud mental que puedan ser referidas y hacer un link con los servicios de salud mental comunitario del primer nivel de atención, ¿no? Que creemos que al menos en esta época, por algunos meses, tiene que dársele una respuesta a las necesidades de los adolescentes. Y sé que hay otras organizaciones y el mismo Estado también está planteando cómo resolver las mismas necesidades, por ejemplo, en salud reproductiva. Recordemos que en el Perú el embarazo adolescente es un problema muy grande, sobre todo en algunas regiones del país que ya llevan 3 meses en cuarentena sin poder acceder a un método anticonceptivo de manera regular por parte de los adolescentes. Y esto es una alerta que debemos tener todos. Doctor Razo, yo creo que ha sido usted sumamente claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, haber estado unos minutos con nosotros y habernos podido dar estos alcances. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Carlos. 4:38, conversábamos con Hugo Razzuri, médico especialista en salud de UNICEF. Con él hemos hablado de recomendación en el caso de gestantes, el tema de agua y saneamiento, las acciones locales frente al tema adolescente y el tema del embarazo adolescente, que el doctor Razzuri lo ha traído a colación, pero que es absolutamente central, no solo en el marco de esta pandemia. Bueno, 4:39. Como ustedes saben, este curso inicialmente pensamos que iba a tener un efecto, y lo tuvo, en Cajamarca, en Amazonas, en Cusco, ¿no es cierto?, en Madre de Dios, pero nunca imaginamos que íbamos a tener un enganche con participantes de todo el continente, y no solo de América Latina en general. Había participantes, se han inscrito participantes de cualquier parte del mundo. Quiero compartir con ustedes un video de Luis Aparicio. Él es un participante de Guatemala que ha querido decirnos algo en este curso. Vamos a escuchar. Realmente es un curso muy llamativo, principalmente porque el trabajo que realizo acá en Guatemala pues va enfocado a un proyecto que se denomina Sistemas Municipales de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Por eso fue que me llamó la atención y pues la verdad que durante este tiempo me gustó el conocer las experiencias que están desarrollando tanto en Perú como en otros países. Me llamó mucho la atención el poder escuchar a varios profesionales de su país, conocer el trabajo que están haciendo, los avances y esos desafíos que se han tenido, y también el ver cómo ha estado la situación de la niñez durante la coyuntura que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Para empezar, me llamó mucho la atención el tema de la política que ustedes tienen de seguridad social, la cual pues ya creo que es un gran avance que cuenten con un marco legal, el Pacto Social por la infancia. Creo que es un gran avance que tienen, y el poder ver desde distintas instancias y personas que estuvieron interviniendo de que hay una conexión desde el nivel central que está propiciando o promoviendo
que el trabajo baje y se articule a nivel local, que es donde principalmente están los niños, niñas y adolescentes. Ese tema nosotros en Guatemala todavía lo tenemos un poco, muy poco avanzado, porque tenemos marco legal, pero todavía nos falta. Y entonces creo que para mí eso fue muy interesante, el poder conocer otra experiencia de cómo lo están abordando, el proceso que llevaron, y pues ahora también esos desafíos y avances que han podido tener. También me encantó mucho escuchar al alcalde de un municipio que era pequeño, no recuerdo el nombre ahora, pero el escucharlo como autoridad local, el nivel de sensibilidad, el nivel de compromiso que tiene, se ve que se ha traducido en acciones positivas para los niños, niñas y adolescentes de su localidad. Y eso fue como lo más impactante, porque sería como ese alcalde, ese líder político que todos quisiéramos tener, y especialmente que la niñez y la adolescencia necesitan para poder darle respuesta a todas las necesidades y problemas que están afrontando. De hecho, a mí me llamó la atención ver la cantidad de personas que se inscribieron, ver de los municipios. En un principio eran 2.076 participantes los que habían. No tengo como conocimiento cuántos siguieron el proceso, pero creo que eso evidencia la necesidad y la importancia. En el caso de Guatemala, una de las debilidades que hemos encontrado es que hay muy poco conocimiento en relación al tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Muy poco conocimiento del por qué esas situaciones que están afrontando los niños, y también muy poco conocimiento sobre qué poder hacer para transformar esta realidad. Así que creo que es un diplomado muy valioso, es muy rico en contenido y creo que vale la pena. A mí me llamó mucho la atención cuando también nos mostraban el perfil de los participantes, y pues había muchos trabajadores sociales, muchos psicólogos y muchos que están vinculados al tema de niñez y adolescencia desde sus diversas áreas de trabajo. Pero también me llamó la atención que habían contadores, habían administradores, y yo creo que eso es lo importante, el buscar cómo todos, aunque no sea su rol principal el trabajar por la niñez, sí se interesen y se involucren en estos procesos que se están desarrollando, porque todos tenemos como ese rol o ese mandato legal y social de trabajar y de cuidar y velar por nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo que debería de repetirse, y creo que hay que hacer mayor énfasis también para que más actores políticos y tomadores de decisiones se puedan vincular a estos procesos, que al final son los que toman esas decisiones para poder favorecer o también limitar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, creo que es valioso mantener este espacio. Algo que me encantó mucho fue la flexibilidad que hubo en el tema de que si no se podía participar en vivo, pues los foros y las entrevistas quedaban grabadas. Entonces uno, con el tiempo que podía ir teniendo, podía ir llevando el curso y no atrasarse por no poder estar en la hora en la que era el curso, ¿verdad? Entonces, para mí es un espacio muy valioso, que lo he querido aprovechar al máximo para poder fortalecer mis capacidades y conocer como esas buenas experiencias no solo del Perú, porque también habían participantes de México, de Venezuela, de Argentina. Entonces creo que es valioso, ¿verdad? Y pues también nosotros tratamos de compartir nuestra experiencia, porque era la idea, es compartir, pero también aprender, ¿verdad? Y pues ahora el desafío que tenemos es buscar cómo logramos poner en práctica esos conocimientos que logramos adquirir en este curso. Yo creo que una sugerencia pudiera ser que se pudiera dar el material con tiempo, para que todos pudieran prepararse y revisarlo, y al momento de que los foros se pudieran abrir o estar ya en las entrevistas, pues pudiera uno como ya estar un poco más documentado para poder hacer preguntas más interesantes, ¿verdad? Y pues que ese también creo que con los recursos que se tienen y todo el esfuerzo que se hizo, creo que valdría la pena que pudiera ser un poco más interactivo entre los participantes, el poder participar más, y que no solo fuera el comentario, que entre los participantes pudiera haber esa vinculación y comunicación para poder solventar las dudas, compartir las experiencias. Creo que eso sería muy valioso. Es como parte del compromiso que ahora tenemos, el de replicar esos conocimientos y ponerlos en práctica para que puedan impactar de forma positiva en la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestros países,
Así que agradecerles por la oportunidad y pues igual estaría en la disposición si hay otros cursos de poder seguir participando. Muchas gracias. Fantástico lo que ha compartido con nosotros Luis Aparicio desde Guatemala, quien ha estado siguiendo el curso y ha sentido que se han dicho cosas que para él y para su trabajo en Guatemala le son muy útiles y nos recomienda, y creo que es una valiosa aproximación también, la posibilidad de tener otro nivel de aproximación con quienes nos están siguiendo, sobre todo quienes están en vivo. Así que le tomamos la palabra para poder mejorar esta propuesta y este curso. Este es un curso que además es imposible llevarlo a cabo sin la ayuda de Disperse, que siempre ha estado con nosotros, de World Vision, de Save the Children, las gracias a UNICEF, también a la FARPE, que ha estado con nosotros, Acción por los Niños, Inversión en la Infancia, que siempre se ha jugado el tema de los niños, las niñas y adolescentes a fondo. La Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que también nos ha acompañado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Salgalú Comunicación, que nos acerca. Todos ellos han hecho posible que este curso esté a su disposición, sea gratuito y cuente con la aceptación que hemos tenido. Nos metemos en los asuntos que nos habíamos propuesto el día de hoy. Prioridad de la gestión local para la protección integral de la infancia. Hemos hablado ya con Ana María Márquez de Save the Children, ex directora de programas. Hemos hablado con Hugo Razzuri, un médico especialista de UNICEF en el tema. Y ahora toca hablar con Nancy Tolentino, viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto poder conversar contigo un ratito aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, contenta de poder tener esta interacción con ustedes a través de estos medios tecnológicos, pero poder llegar para felicitar a los integrantes de este curso que están concluyendo sus estudios y que cada vez seamos muchos más luchando, defendiendo y protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nancy, si me lo permites, algo que quisiera poner en valor y que lo hemos comentado en el curso cuando hemos podido conversar con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el tema de la acción conjunta para dar respuesta a la violencia hacia la mujer y hacia la niña. No hay forma de abordar este tema sin acción conjunta. Es correcto. Cambiar la historia de violencia contra los niños, de discriminación, no solamente amerita la participación de un actor social. Necesitamos ser la sociedad en su conjunto, el Estado en su conjunto, autoridades del gobierno central, de los gobiernos regionales, provinciales, locales, pero la sociedad también, la sociedad organizada y también los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Esta acción conjunta está marcada en los planes que se tiene como políticas públicas, pero también en toda la normatividad que existe en cuanto a la defensa de los derechos de los niños, ¿no? Creo que a pesar de haber reconocido que los niños y niñas son sujetos de derecho, aún hay mucho trecho por caminar para poder permitir que ellos ejerzan ese derecho y que sus voces, sus derechos sean restituidos y sean protegidos. Nancy, quería preguntarte también la necesidad de la articulación con los servicios locales, en particular con el liderazgo municipal de autoridades en aquellos pequeños gobiernos locales y sobre todo los más alejados. Muchos dicen que es importante la voluntad política de la autoridad, del alcalde, de cualquier circunscripción territorial, del presupuesto adecuado, pero si hay voluntad, si hay ganas de poder cambiar esa realidad de su territorio, si hay funcionarios comprometidos, se puede hacer una diferencia. Siempre es fácil, siempre es posible de hacerlo. Los gobiernos locales, las comunidades campesinas, incluso los centros poblados, bajo el liderazgo de un hombre o una mujer comprometido, sensible, puede hacer una diferencia. Muchas veces hay desconocimiento de las políticas públicas, de los servicios que ya existen, de las diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan alrededor de sus ciudades o en las capitales, en donde ellos pueden canalizar recursos, programas, proyectos pilotos hacia sus territorios.
En todo lo que podamos hacer desde un gobierno local, podemos ponerle una perspectiva de infancia, una manera de mirar para favorecer a los niños y niñas, una perspectiva, un enfoque de género, este enfoque intergeneracional muy pertinente, muy necesario. Podemos hacer políticas públicas, pero si no hay el compromiso, la voluntad de dejar un legado, el deseo de poder tomarse el tiempo para poder sentarse con los actores principales de la comunidad y elaborar conjuntamente una agenda prioritaria, si no tenemos esa voluntad no vamos a poder hacerlo por más recursos que le demos. Hoy vemos, por ejemplo, en el Perú que ha habido ciertos presupuestos, pero hay unos gobiernos locales que han florecido más que otros. En el Perú tenemos una estrategia con gobiernos locales que se llama Modo Niñez, en el cual los alcaldes se preocupan de hacer toda su ciudad amigable a los derechos de los niños, que haya alumbrado público, que haya parques y jardines adecuados para el juego, una vigilancia del serenazgo para poder prevenir cualquier hecho de violencia y capacitación también a los funcionarios para que puedan ellos a su vez ser sensibles a ellos y tener un trato empático y respetuoso. Creo que la realidad que nos muestran las cifras que hemos tenido en esta cuarentena en todos nuestros países con respecto a la violencia, con respecto a la mujer, a los niños y niñas y adolescentes, y particularmente la violación sexual que han experimentado cientos de niñas y adolescentes, creo que nos refleja el gran camino que tenemos todavía por recorrer. Necesitamos sentarnos, a unirnos, sentarnos a poder decir cómo podemos empezar a poder cambiar esa mirada que tenemos con respecto a los niños que no opinan, que no saben y que deben obedecer. En el Perú, en la cuarentena, nosotros hemos tenido 473 casos de violación a niños, niñas y adolescentes, 442 a niñas y las adolescentes. Eso realmente es una cifra que nos impele en el Perú a juntarnos, a unirnos y a seguir trabajando, no solamente para fortalecer las relaciones al interior de las familias, y sean familias funcionales, respetuosas, que puedan garantizar los derechos de los niños, sino también a toda la sociedad en su conjunto para saber qué hacer en cuanto tomemos conocimiento de un caso. Las niñas, preferentemente las niñas y las adolescentes, deben continuar en las escuelas. A raíz de esta cuarentena hay familias que van a empobrecerse. Tenemos que aliviar esa situación a ellas para que puedan esos niños, esas niñas, las adolescentes permanecer en los estudios. Deben terminar su ciclo educativo, deben terminar la secundaria, porque es la única manera de que puedan romper los círculos de pobreza también a la cual muchas poblaciones de nuestros territorios se ven expuestas. Nancy, me queda un minuto, pero quiero transmitirte una preocupación cuando has hablado de planes. Y me preocupan los embates de sectores conservadores que puedan, llegado el momento, ignorar estos planes. ¿Dónde están sus dientes? ¿Hay forma de garantizar la obligatoriedad del desarrollo de esos planes o eso es muy difícil? No, yo cuando tenemos en nuestro país leyes, estas leyes se tienen que cumplir. Cuando tenemos decretos legislativos, estas ya han sido aprobadas y hay que cumplirlas. Cuando la sociedad se aprueba de toda esa normatividad, cuando la sociedad se apropia de la normatividad, de las políticas públicas, entonces no hay nadie que nos va a hacer retroceder. Por eso es muy importante que las autoridades locales y de todo nivel trabajemos articuladamente con la sociedad civil en su conjunto. Es la única manera de hacer una defensa de lo avanzado para poder seguir avanzando y no retroceder. El Objetivo de Desarrollo Sostenible nos interpela que tenemos que garantizar todas las condiciones mínimas para poder tener su bienestar y que ellos puedan construir un proyecto de vida de acuerdo a lo que cada quien en sí mismo tiene. Así es. Nancy, un abrazo muy grande. Gracias por haber participado del curso, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Éxitos y a continuar luchando juntos. Nancy Tolentino ha estado con nosotros, ya la han escuchado, viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nos daba los alcances de cuáles pueden ser de alguna manera las acciones conjuntas para dar respuesta a la violencia hacia la mujer y hacia las niñas y la necesidad de la articulación de los servicios con los liderazgos municipales. 4:55 de la tarde. Muy importante haber tenido en este último programa a la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con nosotros. Les reitero la pregunta del foro para esta semana. ¿Cuál es el tema del curso
que más te interesó. Lo decimos porque puede ser una herramienta útil para conocer cuáles son de alguna manera los elementos, los temas que más han despertado interés en nuestros participantes. 4:56, pausa breve, brevísima, y venimos con lo último del programa. No se vayan. Este martes en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón hablaremos con Matilde Coveñas, adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, sobre cómo prevenir la violencia. También hablaremos con Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision en Perú, sobre el reinicio de clases en zonas rurales del país. Además, el doctor Jaime Delgado, excongresista y promotor de la Ley de Alimentación Saludable, nos hablará sobre las barreras burocráticas que ha declarado Indecopi en el uso de los octógonos en anuncios publicitarios. Esto y mucho más en Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón. No te lo pierdas. Con 57, ¿por qué no revisamos un ratito el chat del programa? Las preguntas y comentarios que nos han podido llegar durante el programa de hoy, que queremos compartir con ustedes. Ahí las tenemos en pantalla. Por ejemplo, Jorge Guerra nos dice: ¿cómo hacemos que el Estado garantice el cumplimiento de la Convención? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Al Estado peruano nadie le puso una pistola en la cabeza para que firmara la convención, lo hizo de motu propio, porque era lo correcto. Toca cumplir y toca ponerle dinero a esos marcos, porque si no, son declarativos. Gracias, Jorge, por escribirnos. Juliana dice: los municipios tienen una gran responsabilidad para que se cumplan los derechos de niños y niñas. Juliana, sin duda, allí donde hemos visto liderazgo político, han habido buenos resultados. Un último mensaje de Ricardo León: muchas demunas están inactivas y deberían estar atendiendo al 100%. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Donde ha habido liderazgo político, la demuna ha funcionado. Donde no, es un saludo a la bandera. Si alguien quiso que este curso saliera adelante, se empeñó, trabajó en su diseño, se rodeó de gente, buscó los apoyos, las ayudas, me llamó a mí, nos sentamos a conversar y nos pusimos de acuerdo, ese fue Salvador Herencia. No paró hasta poner el curso a disposición de ustedes, y ojalá podamos seguir ofreciendo, no este, sino otros espacios de cursos de gestión para que todos ustedes puedan de alguna manera trabajar con mayor eficiencia el tema de la infancia. Ha sido muy útil poder contar con su empuje, con su ayuda, con su entusiasmo y por supuesto el de los amigos que se sumaron a la iniciativa, a la FARPE, a World Vision, a Dispurs, a la Fundación Bernard Van Leer, por ejemplo, que ha estado con nosotros, a Save the Children, a Inversión por la Infancia. Todos ellos hicieron posible que este espacio tuviese éxito y tuviese lugar. Sin ellos, sacar uno de estos cursos adelante durante tantísimas semanas, además, es bastante difícil. Tengo problemas en la comunicación con Salvador, habrá momento para conversar con él, quizás en una última sesión de este programa. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia y la niñez y la adolescencia. Buenas tardes.